Conversación cultural. Literatura, una herramienta pedagógica para el intercambio cultural y el diálogo de saberes. Nos acompañan Luis Eduardo Medina Romero, director administrativo de Confa Guajira. Freddy Giovanni García Herreros Rusi, director administrativo de Confaboy. Marta García Valencia, directora administrativa de Cajamac. Modera la escritora María del Sol Peralta. Hola, buenas noches. ¿Me escuchan? Te escuchamos, María del Sol. Perfecto. Bueno, bienvenidos a este primer festival de educación, aprender, enseñar y qué hacer en estos tiempos de cambio, ¿no? Que nos tomó, siempre estamos pensando en la educación, en cómo transformar, pero en este último año nos fue a correr desde la educación, desde lo personal, las familias, las regiones, cómo nos podemos ayudar los unos a los otros. Les doy una muy cordial bienvenida. Hola, Adi Martínez, desde Cajamac. Bienvenida. Bienvenido, Luis Eduardo Medina, desde La Guajira. Gracias, María del Sol. Un placer para nosotros acompañar en este primer festival de educación auspiciado por Asocajas y el promotor Antillana. Bueno, y Freddy García Herreras desde Confaboy. Sabes que Freddy, mi familia paterna es de Boyacá, así que me siento con el corazón un poquito allá. Hola, María del Sol. Es grato saludarte, digamos, muy complacido de ser parte propositiva de este festival de educación. Asocajas y Antillana nos unimos para poder construir parte y contar parte de nuestras realidades aquí en Boyacá. Bueno, para empezar, yo sé que cuando uno empieza estas conversaciones, y lo digo, hoy me preguntaron, una colega me dijo, pero tú te pones nerviosa, y yo siempre me voy a poner nerviosa, porque uno no sabe por dónde empezar, no está viendo al público, bueno, tantas cosas que uno se pregunta, si voy a seguir bien el guión. Entonces, mejor dicho, voy a regalarles a ustedes y a la audiencia un poema cantado, ya que vamos a hablar de toda esta literatura oral y escrita que vive en nuestras regiones. Esto es mi querido Freddy, una carranga. Es un poema que me enseñó mi familia antioqueña, pero que al conocer a mi esposo, que viene de la tradición de la carranga, unimos las dos familias y terminó este poema en una carranga. Entonces vamos a empezar. Para romper el hielo, pueden bailar si quieren. Hasta con corbata uno puede bailar. Sí, Freddy, adelante. Tiene que quitarse el saco. Les presento a Felipe Aljure, Hola, quien nos va a acompañar. Bueno, ¿cómo es esto? Teresa la marquesa, Tipitesa, tenía una corona, tipitona, con 4 monaguillos, tipitillos, y un cura sacristán. tin, tin, tan. Y ahora viene un poquito más difícil. Teresa la marquesa, Tipitesa, tenía una corona, tipitona, con 4 monaguillos, tipitillos, y un cura sacristán. tin, tin, tan. Bueno, y empezamos. Gracias, Felipe. qué bueno. Muy bueno, muy bueno. Al final les tengo otra que es costeña, ¿no? Como para Perfecto. que... Claro, para emparejar aquí. Claro, emparejar. Esto no es así de un lado ni del otro.
Y hoy vamos a hablar de eso, ¿no? Cómo en nuestras regiones viajan estas voces. Tenemos poquito tiempo. Entonces, yo voy a estar de señora regañona dando máximo 5 minutos, un poco más, para contestar estas preguntas que son complejas, pero creo que ustedes lo tienen muy claro porque hacen y han hecho durante mucho tiempo un trabajo muy bello desde sus cajas con las regiones. Y se asocian con colegios, con universidades, otras instituciones. Entonces, creo que vamos a empezar por aquí. Yo también voy a hablar desde mi experiencia como promotora de lectura, que ha viajado por el país y me hago, yo creo que unas preguntas muy parecidas a las de ustedes. Somos ante todo una cultura oral. Somos un país diverso, con cientos de matices, costumbres, tradiciones y lenguas distintas. ¿Cuántas lenguas no tenemos en Colombia? La riqueza histórica, geográfica, política y socioeconómica que nos transmite de voz en voz es nuestro patrimonio cultural inmaterial más sabio y potente que tenemos. A veces en la escuela olvidamos esto. Se nos olvida que esta oralidad que tenemos, esta literatura que ha viajado por tanto tiempo, pues pensamos que unas cosas viven aquí y otras viven allá. ¿Cómo hacer para unir, para que todos nuestros niños, niñas, jóvenes, nuestros maestros, los padres de familia vuelvan a estas raíces? Quiero preguntar eso. ¿Cuál es el aporte de la literatura propia de cada una de sus regiones y de la negociación intercultural como estrategias de aprendizaje? En La Guajira vemos como hay publicaciones, hay cartillas que nos están trayendo a la cultura wayú, por ejemplo, en la etnoeducación. Tenemos al biblioburro que nos ha enseñado tanto, con Luis, que empezó con algo tan chiquito y tan potente, y uno ve los videos de Luis en esa sencillez diciendo, yo soy maestro. Y en Boyacá, con toda la riqueza cultural, gastronómica, los ritmos, bueno, y que además estuve chismeando y en Confavoy tienen muchos programas de colegios y de educación. Entonces, quiero que nos cuenten un poco el panorama de cómo ustedes desde sus cajas nos están ayudando a que esta literatura oral de la región se expanda y llegue a más personas. Podemos empezar con Adi. Gracias, María del Sol. Bueno, muy buenas noches para todos y muy especialmente un agradecimiento a Socaja por darle la oportunidad a Cajamarca. Y pues en nombre de la doctora Marta García, pues las disculpas porque en estos momentos no pudo estar, pero en su representación estoy yo. Muchas gracias. Bueno, el resultado del proceso educativo de la literatura propia en los pueblos indígenas de la Sierra Nevada de Santa Marta ha contribuido de manera significativa al fortalecimiento y enriquecimiento de los saberes propios e interculturales. De esta manera, pues, se evidencia que la articulación y la interacción del proceso determinan y consolidan los objetivos de la comunidad educativa en general. Pues dentro de la literatura propia se practica la tradición oral como el cuento, leyendas, mitos, historia. Toda la literatura se comparte en espacios propios, cuando hablo de los indígenas, como en la loma, el lugar sagrado, casa ceremonial, en los ritos, en las danzas y otros.
los cuales contribuyen conocimiento y garantizan la pervivencia de la cultura de generación en generación. Realmente, la negociación intercultural radica en poder entender y respetar el pensamiento, las prácticas y creencias de los otros, en el marco del enfoque diferencial, llegando así a puntos comunes de entendimiento que permitan la convivencia armónica. Pues en este sentido y de acuerdo con las experiencias que viene desarrollando Cajamat en los procesos lectores a través de las estrategias de servicio itinerante, como dijo María del Sol, a través de la creación del biblioburro del profesor Luis Soriano, Cajamat creó la red de biblioburros. Pues hemos aportado significativamente en la recuperación de las tradiciones orales, que después de un arduo trabajo de compilar las historias, las leyendas plasmadas en un libro, publicado por Editorial Norma, Cajamat ha logrado contribuir al fortalecimiento de la identidad, a recuperar mitos y leyendas escritas en una lengua nativa que es la de los arhuacos Ican, lo que ha permitido a las comunidades indígenas compartir lecturas basadas en su propio pensamiento, en la riqueza del pueblo heredado por los antiguos tairón. Es pues la literatura indígena ese bálsamo que se recrea, se piensa, se estructura a partir de los patrones culturales. Esta literatura mágica e indescriptible manifiesta no solo el sentir de las diferentes comunidades, sino también tan enmarcadas en un amplio espectro filosófico que viene de los ancestros y ancianos, dejando un gran legado de bellos poemas donde se realiza la madre tierra y el amor, con una profunda y misteriosa sabiduría muchas veces no comprendida por nosotros. Gracias, María José. Gracias, Adi, muy bello. Me estaba anotando palabras e ideas claves y creo que todo era clave. Palabras lindas como la sabiduría, la madre tierra, todas esas voces ancestrales que realmente nos están contando a nosotros constantemente. Y así que muchas gracias. Vamos a dar un giro geográfico para que Freddy nos cuente acerca de sus experiencias. Bueno, María del Sol, pues digamos que primero que todo en Boyacá debemos tener como relevancia nuestro origen multicultural en los indígenas, en los españoles, los negros y en los campesinos. Digamos que el campesinado en Boyacá es una población, creo que superior al 40%, y esa herencia y esa tradición cultural es lo que hace que se exprese de una forma grata parte de nuestras raíces. Hay una frase muy grata en Boyacá que es su merced. Tú debes tener jalonamiento a ese su merced. Digamos que ese su merced nos involucra. Entre otras cosas, en Confahoy, por ejemplo, en su merced, en nuestros eslogan está, en nuestros principios y valores, está primero su merced. Y el orgullosamente boyacense, entonces, el primero su merced y el orgullosamente boyacense entraña los arraigos y las raíces nuestras del boyacencismo en esas expresiones gratas. Claro, algo de eso traído de la herencia española. Digamos que tertulia tras tertulia,
en las bibliotecas de Confaboy, y lo hemos trabajado durante años, tenemos una grata expresión de la literatura y de los cuentos y de la poesía tradicional que tuvimos de pronto con Julio Flores y con Jairo Niño, y gran parte de ese cuento, de esa historia campesina con ese poeta, el Indio Rómulo, que arrastró todo ese costumbrismo boyacense y lo expresó en unas poesías gratas de lo que somos los boyacenses. También debemos reconocer, ya es muy reconocido en Boyacá y tradicional, lo que hemos hecho en Confaboy. Es un festival de carranga, de esa música carranguera que tú exponías anteriormente. Nosotros con ese carranguero mayor de Jorge Velosa, y a través de nuestros talleres y nuestros cursos de danza y nuestros cursos y nuestras escuelas de música, hemos logrado hoy tener más de 400 muchachos y jóvenes, y todas esas expresiones han permitido que inclusive aún en la virtualidad hayamos nosotros mantenido esos aires a través de las cuerdas, y mantenemos los torbellinos y las guabinas y los paseos, inclusive la guabina chinquireña, que es un emblema muy grato aquí en Boyacá y nacional. De otras partes, somos en Boyacá un departamento, digamos, geográficamente con montañas y con muchas distancias. Tenemos 123 municipios, y es así como nosotros con las tulas viajeras hemos podido desplazarnos hasta la ruralidad, y hemos llegado a gran parte de los municipios y en parte de la ruralidad, y durante un mes mantenemos esas tulas viajeras en esas instituciones, y para esos docentes ha sido de una gran ayuda ese material didáctico que le permite conseguir herramientas diversas para poder desarrollar su quehacer de aprendizaje y de enseñanza. Porque algo de lo grato de la educación es que no solamente se enseña, sino se aprende, y con esos modismos y con esas costumbres lo plasmamos. Ese festival musical que decía anteriormente la carranga es a través del verso, pero también de la prosa y a través de la copla. Es como cuando con los niños se enseña jugando y se aprende jugando. Digamos que la copla y la música tiene esa virtualidad, y la carranga tiene esa fortaleza con el campesino. Nosotros hacemos también unas ferias que llaman las ferias Confaboy, que año tras año las hacemos en los colegios y en los jardines infantiles. Y estos muchachos, a través de las costumbres que llevamos y a través, digamos, del emprendimiento, que es un proceso transversal que tenemos en los colegios y en los jardines, todas esas costumbres que tenemos nosotros se expresan en las ferias de los colegios a fin de año. Y es así como las costumbres de tejer y artesanales del fique o tejer las lanas las expresamos a fin de año en esos festivales. E inclusive la gastronomía, que es una expresión cultural, la expresamos a través, y ellos la llevan a través de los amasijos, que es una parte muy grata, que año tras año, e historia tras historia, la hemos hablado como la arepa boyacense y otras cosas de esas tan gratas y tan ricas. Hay un tema que se ha hecho, digamos, muy rica en nosotros, que son el cine Confaboy que llevamos a los pueblos. El cine Confaboy llevamos a los pueblos estas expresiones artísticas, y con unos psicólogos hacemos foros, construimos debates, tertulias con los niños, y llegamos a los pueblos. Es decir, que gran parte de la expresión cultural nuestra es llegar a ese sector rural, que es gran parte del departamento nuestro, y coger sus costumbres, sus sueños, sus experiencias y plasmarlas en un cuento. Y hemos hecho el cuento infantil, que es un tema que hacemos año a año, entre otros temas. Lo hicimos hace 2 años con el Bicentenario, y lo hicimos el año pasado con la Esperanza del COVID. Estos cuentos infantiles y ese concurso de cuentos nos llevó a tener más de 1000 cuentos con niños que con sus experiencias, con sus sueños, los plasmaban en un número máximo que teníamos de palabras, y con una alianza que teníamos con el periódico local de Boyacá,
hicimos un gran concurso y es un gran evento. Y entonces se involucran los niños, se involucran los jóvenes, se involucran los colegios, los profesores, y a todos los involucramos en este tema. Es decir, que en Boyacá soñamos con la literatura infantil, soñamos y creamos música a través de la carranga campesina, que es una expresión muy grata. Por eso lo celebro y me parece muy grato que tú lo hayas traído. Porque aquí en Boyacá tenemos clima frío, clima cálido, altiplanos y hasta Cocuy, donde hace frío muy. Me acuerdo de los chistes de Velosa. Freddy, es que te voy a contar un secreto. Bueno, no es un secreto. Imagínate que el papá de Felipe fue músico, pues fue de la agrupación de Jorge Velosa durante 13 años, Luis Alberto Aljure. ¡Qué bueno! Sí, ¡Qué bien! y Felipe creció en medio de... él era chiquito y él cargaba los cables, les llevaba el tinto, ponía orden en el escenario, entonces, pues él es carranguero de corazón. No, pero qué dato, María Sol, en el festival de carranga que hemos tenido aquí en Confahoy, que decía que ya llevamos el 7º festival, han surgido 3 grupos de jóvenes carrangueros espectaculares, pero con la chispa, con la copla y con ese fervor que lo hace único. Digamos que lo que se vive con pasión y se siente y se transmite con esa energía es lo que afortunadamente es que lo que los cantares decían y los palabreros decían allá en La Guajira, que era parte de la tradición. Y eso es lo que irradiamos nosotros en el tema cultural y lo extraemos de allá y lo socializamos y lo exportamos como una carranga, que es lo que exportamos en música en Boyacá. Eso es muy bello, eso que dices de la pasión, porque además es lo que hacemos los educadores, los que estamos de alguna manera involucrados en las expresiones artísticas y desde las instituciones como grandes promotores de lectura, porque creemos en los cambios, en las transformaciones y nos apasionamos por el tema, por ver en nuestras regiones salir adelante, rescatar sus raíces, y eso es muy bello. Y lo último que te quería decir antes de escuchar a mi querido Luis Eduardo es que yo he ido varias veces a trabajar a Tunja, al Banco de la República, a ese edificio que es hermosísimo, es bello, bello. También miedoso. Si tiene historia, si tiene cuentos gratis, que hacen parte también de la cultura boyacense, sí, así es. Sí. Yo cada vez que tengo que ir al baño sola digo, me voy a encontrar con un fantasma, no quiero ir. Lo que me he encontrado que me llamó mucho la atención y pensé que era por el primer grupo con el que fui un año, pero después otro y otro y otro, la ortografía de los niños y jóvenes de Boyacá es impresionante. Tienen una relación con el lenguaje que no he encontrado en ninguna parte y lo vi en la ortografía y eso me llamó mucho la atención. Y se lo comenté a mi mamá, que es escritora, Irene Vasco, a lo mejor la conocen, y me dijo que ella había notado lo mismo. Entonces no fue una cosa de... Qué bien, qué bien. No, mira que en el tema de los cuentos infantiles, del concurso de cuentos, que ya llevamos varios años, el año inmediatamente tuvimos más de 100 cuentos, y tuviera la pasión con que los niños participan del concurso, se involucran, llaman, pues digamos que el premio es algo económico y en algunos temas de computadores o tabletas, pero es la pasión y cómo se convierte en el reto de los niños, de los adolescentes, de los padres, inclusive los profesores. Entonces esto, digamos, la capacidad de soñar de los niños, uno le da una hoja a un niño y a un adulto. El adulto de pronto no sabe qué hacer y al minuto la bota, pero ese niño coge una hoja y en un minuto se transforma, hace un avión, sueña, hace un pájaro, escribe. Es decir, esa capacidad de soñadora creo que debemos promoverla, porque en el sueño y la ilusión es donde transmitimos parte de la cultura de lo que somos nosotros. Qué belleza, Freddy, sí. Una hoja en blanco a un adulto le da
pánico y un niño le da felicidad. Sí, es una Bueno, oportunidad. sí. Así es. Mi querido Luis Eduardo, Guajira tiene mucho por contarnos, mucho por enseñarnos. Así es. Así que te escuchamos. Así es, María del Sol. Un saludo muy especial a todos los que se encuentran conectados en este primer festival. De esto tengo que decirte que La Guajira es un departamento de culturas y de etnias. De ahí partimos sobre la base de que nuestra población indígena guayú es la etnia más grande en Colombia y representa el 40% de la población de nuestro departamento. Las estrategias de aprendizaje juegan un papel muy importante en el proceso de formación de los estudiantes y de todos los que aprenden en este departamento. En Confá Guajira, en la División de Desarrollo Educativo, Social, de Biblioteca y Cultura, tenemos muchos diseños enfocados precisamente en lo que se conoce como el modelo indígena Guayú Aná Cuaipa. Este es un modelo aprobado por el Ministerio de Educación Nacional, donde precisamente se le da importancia y trascendencia a la cultura guayú, y ahí viene la negociación cultural, donde nosotros le damos toda la importancia a esta cultura para mantenerla viva, y también de la parte occidental aprenden ellos y con ellos hacen más fuerte un proceso de integración cultural. Este modelo tiene en cuenta el uso de la lengua, mitos, leyendas que hacen parte especial de la cultura de los indígenas guayú. Además de los recursos del medio, tenemos que también mencionar que se apropian de elementos tan importantes para aprender de la madre tierra, de toda la biodiversidad, de la cultura que generan también las plantas medicinales, tecnologías alternativas, danzas, juegos tradicionales que hacen muy importante y llaman mucho la atención en las comunidades, indistintamente de sus particularidades culturales. Esto nos genera a nosotros un reto muy importante, mantener esta cultura viva e intacta. La literatura guayú constituye para nosotros una resistencia muy importante en la cultura que trasciende a través de ellos. Escritores guajiros tan importantes como Wilder Guerra Curvelo, como Vicenta Ciosi, como Estercilia Simanca, han dicho siempre y han afirmado que la cultura guayú se ha mantenido a pesar de todas las circunstancias que han vivido. Es tan fuerte esta cultura que ha aguantado las arremetidas de desplazamientos forzados. En la época de la conquista española también sintieron muchas dominaciones por parte de la influencia española, y sin embargo la literatura se mantuvo intacto, y eso ha hecho importante que la cultura se haya mantenido y se haya fortalecido a través de los tiempos. La literatura guayú constituye asimismo un proceso de enseñanza y aprendizaje. Estos procesos de enseñanza, María del Sol, para nosotros son tan importantes mantenerlos, que todas nuestras actividades que van relacionadas hacia la cultura mantienen un espacio muy importante a la cultura guayú. Es tradición importante para la Caja de Compensación Familiar mantenerlo, y por eso a través de talleres, conferencias, actividades culturales relacionadas con la música, la danza, promovemos estas actividades culturales para que permanezcan en nuestra población desde niños hasta los mayores. Es importante destacar que en esta cultura se aprende mucho de los ejemplos de los mayores, y se mantiene intacta esa tradición precisamente porque las nuevas generaciones, en cuanto a los indígenas guayú,
aprenden mucho del hacer y de la imitación de sus mayores. Esto precisamente va relacionado en cuanto a que todo lo que son artesanías va ligado a al sector femenino de la población wayú, y todo lo que es trabajos un poco más forzados, como la cacería, como la agricultura, como el pastoreo, va muy relacionado precisamente a los hombres o sí, el sector masculino. Todas estas tradiciones se agrupan y forman un contexto multicultural que nosotros proyectamos siempre y mantenemos intacto para que esto tenga una relevancia en el departamento de La Guajira y trascienda a nuestro país. Incluso la cultura guajira traspasa, es multinacional, porque de igual forma también trasciende hacia Venezuela, y eso precisamente hay una permanente, un permanente viaje cultural entre los dos países, precisamente promovidos por nuestra tradición guajira y nuestra tradición cultural guayú, porque ellos se consideran nómadas. Un tiempo lo pasan en el departamento de La Guajira, otro tiempo lo pasan en el país de Venezuela, en lo que se conoce como la Guaira venezolana, así le llaman ellos. Todo esto es importante destacarlos. Es más, la música de nuestros ancestros guayú hoy se mantiene a través de instrumentos como lo que es la cacha, como lo que es la cerbatana, es prácticamente una flauta, donde ellos generan sonidos y lo manipulan a través de un carrizo. Esto también con la cacha se toca lo que se conoce como la chicha maya. La chicha maya, que nosotros conocemos como la yonna, es el baile típico de la cultura guayú. Todas estas tradiciones nosotros nos enfocamos en ellas para mantenerlas vivas en toda nuestra cultura y nuestras tradiciones. Muy bello, todo lo que ustedes cuentan es maravilloso. Y Luis Eduardo, para ti también tengo unos secretos, hablando de Venezuela, de La Guajira. Yo soy maracucha. ¡Oh, qué bueno! Por eso me llamo María del Sol. Y dicen unos palabreros, unos pajaritos que me crearon en el Festival del Divi-Divi. Oh, muy interesante. El Festival del Divi-Divi era el primer festival del departamento de La Guajira, pero a través de los años se fue diluyendo, porque es que el Divi-Divi es una fruta que produce un árbol que se llama dividivi, que aquí lo utilizaban muchos para hacer, para teñir piezas, sobre todo piezas de cuero. Y entonces los guajiros pues hacíamos esa curtiembre de las piezas de cuero para luego venderlos. ¿Por qué razón? Porque en el pastoreo, que utiliza mucho la cultura indígena guayú, hacen la cría del famoso chivo. El famoso chivo, que es un caprino, que en otras partes se conoce como cabro o cabrito, se conoce también como carnero u ovejo, pues nosotros aquí lo conocemos como chivo. El cuero, cuando eran sacrificados estos chivos, los cueros precisamente lo utilizaban para curtirlos a través de la fruta del dividivi, y de ahí nació el Festival del Dividivi. Ese festival pues ya se diluyó con el tiempo y apareció el Festival Francisco el Hombre, que ya prácticamente es la que encierra la cultura del vallenato, porque el vallenato tenemos que reconocer en todo el contexto nacional que nace en nuestro departamento de La Guajira y trasciende a lo que se conoció como el Magdalena Grande, y precisamente ahí pues el César le dio trascendencia a este folclore
y lo ha llevado al estatus que hoy merece. Bueno, Luis Eduardo, yo después te voy a mandar un regalo porque hace poquito tuve que hacer una investigación sobre el vallenato y me encontré con unas historias hermosas que los colombianos no conocemos, así como lo que está contando Freddy, lo que cuenta Adi, como maestra, y me pregunto, ¿por qué no sabemos todas estas historias? ¿Por qué no sabemos más sobre la diversidad de nuestro país y todo el potencial que tenemos, además, para todo lo que ustedes han dicho? Fíjense lo potente que es, porque no hablan de edades, como en los colegios hablamos de tal a tal edad, de tal a tal edad. No, aquí hablamos de todas las edades, como los más viejos les enseñan a los más pequeños, cómo los jóvenes se involucran, cómo las raíces, aunque vengan de otros continentes, igual las nuestras son fuertes, las indígenas, los ancestros, y la comida, las recetas tiene que ver con los rituales y los rituales, con la casa y la casa, todo es esa cosmovisión, ¿no? Y lo encontramos en un lado, en el otro o en el otro. Son tres voces que nos están contando y vemos muchos puntos en común. Y me parece que ahí está el potencial, lo más fuerte para decirle a nuestros maestros, a nuestros niños, a la educación, ahí está. ¿Por qué inventarnos nuevas cosas si en nuestros ancestros está esa manera de ver el mundo, de cuidar el entorno, cuidarnos a nosotros mismos y demás? Pero bueno, antes de seguir, yo les tengo... bueno, ahora les tengo como 100 preguntas, pero primero vamos a pasar a ver un video. Quería, María cortito. del Sol, no sé si es importante recalcar esto. Nosotros hoy estamos haciendo la transmisión desde el Centro de Desarrollo Educativo, un espacio amplio que tiene zonas precisamente para hacer exposiciones. Nosotros siempre tratamos de mantener exposiciones ahí propias de nuestras tradiciones y culturas guayú. Todos los que son sus artesanías, cuadros típicos, pinturas importantes, y eso nos permite mantener permanentemente viva esta cultura. ¡Qué belleza! Es hermoso, y ahora vamos a invitar al público a ver estos videos que ustedes prepararon desde sus regiones, desde sus cajas, para que entendamos un poquito más de qué nos están hablando. Es que esta juventud que me está escuchando en estos momentos
algún día declamen un poema del Indio Rómulo, ¿por qué no? Desde Boyacá, la cuna que nos dio la libertad, emprendo mi vuelo altivo para llegar a la ciudad, como lo hicieron mis viejos que nos dieron libertad. No dejen morir la poesía. Y salís a toparme corriendo, riendo, feliz. Me cogió la ruana y me sacudió. Claro que seguidamente volvió y me soltó. Quiero respirar y me ahogan estos nudos misteriosos. Quererme chinita como yo te quiero. Y no se remilga ni tampoco esquiva. Uno a ver tu espíacito de cielo. La Guajira, una tierra exuberante y diversa, inhóspita y cautivadora. Un territorio que invita a aprender de una cultura indígena y singular, forjada por los años de historia donde el palabrero, el puchipú y el matriarcado predominan. En esta comunidad, donde el logro de sueños es el anhelo de muchos, la educación se convierte en un componente para fortalecer su cultura y crear procesos de interculturalidad. Para Confaguajira, esta es una oportunidad de educar desde las distintas herramientas pedagógicas, preservando sus costumbres y tradiciones. Bueno, unos bellos videos acompañados de sus bellas explicaciones. Vemos la diversidad del país, todo lo que tenemos en nuestras manos. Algunas cosas las sabíamos, la mayoría no. Estamos descubriendo muchas cosas. Imagínense que aquí no estuvieran solo ustedes, sino representantes de cada región de Colombia. Primero, no nos alcanzarían ni los minutos, ni las horas, ni los días. y no nos alcanzarían las ideas para darle un vuelco a la transformación educativa, de todo lo que tenemos por hacer. Bueno, esta época a todos nos puso en jaque. Hola, ¿estoy aquí? ¿Me fui? Ya regresaste, María Sol. ¿Ya regresé? Sí. Estabas como el fantasma del Banco de la República. Tranquila, no hay problema. me fui a dar una vuelta para sentar tantas cosas que he aprendido hoy. Bueno, les estaba contando que trabajo en un colegio en la biblioteca de primaria y ha sido todo un reto mantener la biblioteca viva sin libros, porque unos tienen libros en casa, otros no, y en nuestras regiones muchas veces no hay libros, y entre más alejados estamos de las ciudades,
menos acceso al libro tenemos. Ustedes supongo que han tenido el mismo reto, pero desde otra perspectiva. ¿Cómo ha sido la dinámica entre la educación, mantener vivos todos esos programas tan hermosos que tienen, el intercambio cultural en las comunidades? ¿Cómo ha sido este tiempo de pandemia, en donde muchas veces no hay red, no hay comunicaciones? Quisiera que me contaran un poco sobre los retos que tienen hoy en día, que son muy complejos. Vamos a empezar de atrás para adelante. Entonces vamos con Luis Eduardo. No, perdón, con Freddy, se me cambiaron los... Vale. Con Freddy desde Boyacá. Digamos que nosotros, todas las actividades culturales que hacemos, los concursos, los talleres, las expresiones culturales que hacemos nosotros, digamos que son abiertas y son ilimitadas en la medida en que no son exclusivas para una población. Eso nos permite llegar a gran parte del departamento de Boyacá. Creemos que eso es un tema muy grato. En otras palabras, sin restricción en las expresiones culturales. Hay un gran problema que tenemos nosotros por la extensión del departamento. Son 123 municipios y eso nos implica a nosotros, gran parte de ruralidad. Y esa ruralidad pues tenemos que mirar cómo la abordamos. Aunque digamos que las herramientas tecnológicas no son las mejores y las herramientas tecnológicas son muy débiles y más aún en la ruralidad, pero nosotros hemos tomado estrategias para llegar allá. Y lo hemos hecho pues a través de las turas viajeras, lo hemos hecho a través de los vehículos de la caja, lo hemos hecho a través de las unidades móviles de informática y hemos querido llegar inclusive ahora con gran fortaleza a través de las redes sociales, que es un tema que se hizo fundamental. Pero las herramientas son con las jornadas escolares complementarias, con los jardines para llegar a esa parte de la ruralidad, ya que los jardines los hemos ubicado también en cada parte en un sitio de las diferentes provincias del departamento de Boyacá. Cada sitio tiene su propio ADN. Digamos que por más que el programa sea uno en Boyacá, pero con 123 municipios, la multiculturalidad, digamos que lo hace un poco heterogéneo a veces. Y hoy lo que hemos hecho, de cierta forma, es que a través de la virtualidad hemos aprendido de muchas cosas que hacían en partes del departamento de Boyacá que a veces se olvidan. Entonces hoy también, digamos que en medio de las dificultades, hoy la virtualidad nos ha dado otras herramientas para poder llegar a unas partes del departamento que estaban ausentes. Yo sí creo que nosotros en Boyacá, con gran orgullo y con gran arraigo a las raíces nuestras, hemos tratado desde la caja de mantener nuestra multicultural étnica, folclórica, gastronómica, y hemos tratado de que las diferentes expresiones artísticas, la música, la danza, por eso le decía que a veces nosotros, los boyacenses, a través de la comida, nuestras madres inclusive, a través de las comidas se expresan el afecto, y a veces al hijo que más quiere le dan más, y a veces las madres son orgullosas de querer trasladar a sus hijas sus costumbres, sus arroces, sus postres, sus platos. Y es una forma muy grata de expresar la cultura y los arraigos boyacenses a través también de la cultura gastronómica. Muchas gracias, qué belleza. Me encanta porque estás hablando de algo que es esencial en la educación y es volver a rescatar los 5 sentidos que bien lo hacen en nuestros ancestros. Tienen mucho por enseñarnos. Los 5 sentidos, somos seres integrales y de eso se trata, de el afecto a través de la comida, de la palabra, nos nutrimos de muchas formas distintas, más allá de alimentar. Gracias, querido Freddy. Bueno, acá me están apurando, que se nos acabó el tiempo, pero yo necesito escuchar a Adi, por supuesto. Gracias, María del Sol. Bueno,
Es de resaltar que en tiempos normales las dinámicas educativas e intercambio cultural se ha dado de una manera progresiva y consecuente, basado a las propiedades de la misma comunidad y las mismas prioridades que ellas tienen. En todo caso, pues las políticas estatales en relación al tema de educación para los pueblos indígenas y sectores rurales requieren una transformación de fondo. En esta situación, pues, de pandemia, por una parte, ha contribuido en la revitalización de la cultura con mayor fuerza. Por otra parte, se ha evidenciado que se requiere más apoyo técnico y tecnológico de formación y capacitación docentes para fortalecer los procesos propios e interculturales. Con esto, pues, quiero ampliar y decir de que la parte cultural se ha fortalecido tanto, a pesar de que nuestros indígenas en la Sierra Nevada han estado totalmente liberados de la pandemia, del COVID, y esto ha permitido que ellos sigan una rutina con el cuidado normal que deben de tener, pero la rutina normal dentro de sus mismas comunidades, y les ha permitido desarrollar diferentes programas y diferentes actividades, fortaleciendo aún mucho más su cultura. Han podido desarrollar diferentes estrategias para poder, por ejemplo, cuando la mujer, propiamente la mujer indígena, ella escribe mucho, escribe a través de las mochilas. Entonces han desarrollado mucho la escritura a través del tejido. La parte cultural, eso ha fortalecido mucho más, porque la concentración que ellos han tenido y la parte como más enfocada entre ellos mismos, porque posiblemente nosotros entramos, los hermanos menores, entramos a sus comunidades y les restamos tiempo, como dicen ellos, y en estos momentos han sido como mucho más comprometidos y compenetrados realmente de la esencia que ellos son, y que realmente los fortalecen como indígenas de la misma cultura en la que ellos se mueven y se desarrollan en la Sierra Nevada. Ahorita mirábamos, y era muy importante de que los mamos se reunieron le hablan o le dicen que es el templo que es en Nausimaque, y están concentrados de revisar realmente qué es lo que sucede en el mundo. Esto es parte de la sabiduría, del conocimiento que ellos tienen para poder fortalecer su misma cultura, pero asimismo para transmitirnos a nosotros cuáles son las bases reales que nos inspiran a través de la Madre Tierra poder interactuar en una situación como la que estamos viviendo, y que si miramos directamente a ellos, casi no los ha tocado. Entonces es muy bueno como reflexionar y mirar esa parte del conocimiento que ellos tienen, y de realmente vivir en un ambiente sano, en que realmente les apoya y les fortalece mucho más como seres humanos, como cultura, y es lo que ellos quieren visibilizar ante nosotros, que nosotros tomemos confianza, tenemos la oportunidad de reflexionar y revisar qué está sucediendo en nuestros seres, como seres humanos, valga la redundancia, para la misma destrucción de nosotros. Entonces, es una parte muy importante en la que ellos, como digo, el fortalecimiento. Por eso quiero decir algo muy importante, que nuestros esfuerzos deben de ir de la mano con el trabajo que por siglos nuestras comunidades indígenas han adelantado en beneficio de sus regiones y del país, por supuesto. Estos escultores de la naturaleza requieren de nuevos pinceles que les faciliten el trabajo e interactuar con el desarrollo social y político, el cual atraviesa nuestra sociedad colombiana, pues también del mundo, lógicamente. En estos momentos
de crecimiento tecnológico, científico, sin lugar a dudas, el saber de nuestros ancestros deben estar vigentes hoy más que nunca, indudablemente, para que las fuerzas o las futuras generaciones jamás olviden de dónde venimos, quiénes somos realmente y cuán rico en diversidad étnica, cultural y lingüística somos. Entonces, es una parte de que ellos nos ayudan a que reflexionemos y entremos en esta concentración que nos hace como personas para mantener el equilibrio, como dicen ellos, el equilibrio del mundo. Gracias, Adi. Hermosas palabras y reflexiones, y yo estoy contigo. Yo creo que la voz de nuestros ancestros nos hace un llamado al país al mundo. Todo lo que tú cuentas del cuidado, que tiene que ver con el cuidado del entorno, de nosotros, del otro, es una manera de ver el mundo y de interactuar para poder sobrevivir, para poder vivir mejor. Y en la historia están las respuestas. ¿Saben? Necesitamos saber qué pasó antes para entender qué está pasando ahora y hacia dónde queremos ir. Así que muchas gracias, mi querido Luis Eduardo. Tienes las palabras de cierre. Tenemos poquito tiempo, pero tus palabras son igualmente importantes. Listo, María del Sol. Bueno, muchas gracias. Nosotros destacamos mucho el relacionamiento como base de la interculturalidad, el diálogo de saberes y el respeto por la diversidad, la identidad de etnias. Somos incluyentes en estas actividades y programamos su desarrollo, promovemos su desarrollo. Tenemos que tener claro que La Guajira es un departamento pluriétnico y multicultural. Aquí precisamente somos vecinos de la tierra de la doctora Marta, que le mando un saludo muy especial, y precisamente compartimos la Sierra Nevada de Santa Marta. Nosotros también tenemos etnias propias de los arhuacos, que son parte importante de la cultura del Magdalena. Nosotros también tenemos parte de esa etnia, igual los arsarios, los wiwa, somos pluriétnicos y también multiculturales por todas las culturas que se conjugan en el departamento de La Guajira, porque igual aquí tenemos poblaciones, por ejemplo, los árabes que habitan en nuestra región, precisamente en el municipio de Maicao. Tenemos también negritudes, tenemos la población arijuna, como le llaman, y nuestros guayú, que representan el 40% de nuestra población en todo el departamento. La Guajira es una región muy amplia y precisamente los guayú están dispersos en distintas zonas del departamento, en municipios como Uribia, Manaure, Maicao y en menor proporción en Riohacha y Hato Nuevo en el sur de La Guajira. Esto es tan importante que nos permite a nosotros viajar a través de nuestras conferencias y medios para comunicarnos con ellos. Precisamente todo este tema de la pandemia nos motivó a implementar una logística para llegar a cada una de estos territorios y sobre todo donde están asentadas nuestras comunidades. Las comunidades indígenas, como en un principio también lo decía, tienen tradición campesina. Igual están relacionados con los campesinos porque nuestro departamento es un departamento rural. Es importante destacar precisamente los centros etnoeducativos, donde encontramos estudiantes
de distintas culturas. Encontramos razales, encontramos guayú y encontramos arijuna, como ellos nos llaman a nosotros. Precisamente ahí está la integración cultural que representa parte importante de la fortaleza de nuestro departamento. Ese arraigo cultural nosotros los promovemos y de igual manera le damos la importancia que merece para que podamos mantener vivas esas culturas y esas tradiciones. Aquí es importante mencionar el palabrero. El palabrero, como tú lo mencionaste en un principio, María del Sol, es aquella persona de la cual los menores aprenden. Es el que promueve siempre hacia dónde va enfocada la comunidad, hacia dónde se dirige esa comunidad y el respeto que le merecen a ese palabrero todos. Cuando hay problemas o se rompe la armonía en comunidades indígenas, precisamente la que llevan la voz cantante y sonante para lograr arreglos entre familias y entre castas es el palabrero. Es prácticamente el abogado de la cultura guayú. Esto es importante destacarlo porque y se promueve como tal porque de ahí también parte el respeto del indígena hacia sus mayores y mantiene siempre viva esa tradición que no se rompe, donde el mayor define, el mayor es el que establece las condiciones y los menores siempre se guían por los caminos que trochan y que fabrican a través del tiempo estas mayores dentro de la cultura guayú. Para nosotros es importante todo esto y lo acompañamos con los programas de jornada escolar complementaria y atención integral a la niñez, precisamente para promover la cultura guayú. En la pandemia, ¿qué hicimos? Le llevamos a través de nuestras cajas viajeras y nuestras entregas de canastas, le llevamos canastas de tecnologías y de alimentos. En esas canastas promovimos el uso de tabletas. Esas tabletas iban cargadas con internet, que aún todavía mensualmente la caja le carga para que ellos puedan tener acceso a ese medio tecnológico e interconectarse para también aprender, como han venido haciendo antes, pues con la promoción del profesor, ahora a través de la conexión virtual que le permite tener acceso a todo lo que es el conocimiento occidental, y también ellos con eso fortalecen su conocimiento y así hacen más fuerte su cultura. Esto es importante tenerlo en cuenta porque nosotros también a las zonas donde no pudimos llegar con el internet, entonces promovimos el uso de cartillas y guías también propias de nuestro programa de jornada escolar complementaria en su lenguaje guayunaiki. Eso le da a ellos la fortaleza de poder aprender y de estar permanentemente evolucionando y no han perdido la conectividad con su mundo real. Muchas gracias. Todo lo que usted, cada palabra de ustedes es un bálsamo. Qué lindo que vivamos en un país tan diverso. Yo solo cuando Freddy habla digo, claro, mi familia de Boyacá, pero mi familia de Boyacá también vivió un tiempo en La Guajira y entonces y finalmente los colombianos somos un poquito campesinos, venimos un poquito de las negritas, somos indígenas, somos una mezcla, somos viajeros, somos esas voces que van viajando, van aprendiendo, van escuchando. Como conclusión, yo solo tengo preguntas que le dejo al público y que me dejo a mí misma después de escucharlos. Y además, antes de este encuentro yo estuve investigando un poquito sobre lo que hacen
ustedes, que es hermoso lo que hacen en las regiones. Y como maestra, porque realmente soy maestra de alma, bueno, y de oficio también, yo me pregunto, ¿conocen y reconocen nuestros niños y niñas esta diversidad y los jóvenes y las familias? ¿Estamos preparados para transmitir estas voces ancestrales? Si no las conocemos, no tenemos la capacidad de transmitirlas. Y como hemos visto, no queremos revivirlas. ¿Cómo revivirlas? ¿Cómo hacer que todos estos saberes de los que ustedes hablan, desde lo gastronómico hasta lo poético, vivan y revivan las nuevas generaciones? ¿Cómo hacer para que se apropien de estas otras realidades que parecen tan distantes entre las ciudades? Yo estoy en Bogotá, entonces me imagino de todos estos lugares de donde hablan, pero a la misma vez son las cosas que nos unen, es la misma geografía, es la misma historia. Con este punto de partida, ¿cómo construir discursos poéticos, metafóricos, pacifistas e incluyentes en donde la diferencia sea el punto de encuentro y no el de desencuentro y no el de la desigualdad? ¿Cómo hacemos para vivir como estas comunidades de las que ustedes nos cuentan? Y yo me voy a despedir dando las gracias a Socajas, a Adriana Guillén, a Don Santillana, a Alberto Polanco, a todas las cajas de compensación familiar que hicieron posible este festival, además de la participación de Freddy, Luis Eduardo, de Adi, en nombre de Marta, y me voy a despedir cantando para romper el hielo que ya fue, ya se derritió, ya. Y muchas gracias a la audiencia también por estar acá acompañándonos y por querer saber más de nuestro hermoso país. Esto es un juego que viene de las voces muy, muy, muy lejanas y es una mezcla de todas estas raíces españoles, indígenas, afro, todo. Aquí está. Sí. Amoato, terilerilero, ¿qué quiere usted? Materilerilero, quiero una reina hermosa, materilerilero, escoja a usted, materilerilero. Yo escojo a la más querida, materilerilero. ¿Y qué oficio le pondría? Materilerilero. La pondremos a correr, materilerilero. Este oficio no me gusta, materilerilero. La pondremos a saltar, materilerilero. Este oficio no me gusta, materilerilero. La pondremos a dormir. El oficio que a todos los adultos nos gusta. Materilerilero. Materilerilero. La pondremos a girar, materilerilero. Este oficio no me gusta, materilerilero. La pondremos como estatua. Este oficio no me gusta, materilerilero. La pondremos a cantar. La, 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 la. Ese oficio sí me gusta, materilerilero. La pondremos a bailar, materilerilero. Ese oficio no me gusta, materilerilero. La pondremos a volar. Ese oficio no me gusta, materilerilero. Amoato, materilerilero. Amoato, materilerilero. Amoato.